Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Vean lo que dice aquí. Jesús era justo, pero como hombre justo, murió por el injusto, por el pecador. Jesús murió en el lugar del pecador. Eso es lo que dice, ¿cierto? Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, dice una vez por todas, una sola vez. Murió una vez por todas, el justo por los injustos. Éramos nosotros los que debíamos morir, debimos derramar nuestra sangre e ir al infierno, pero Jesús murió en nuestro lugar a causa de nuestros pecados. Así que, Jesús murió en nuestro lugar, por el bien de nuestros espíritus. Entonces, ¿también debemos morir o no? No lo sé. No sé qué debo hacer. Por supuesto, nuestra carne morirá, pero luego la Biblia habla de el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. En nuestro lugar, Jesús padeció la muerte que lleva al infierno, y por ello, si tan solo creemos, ya no hay muerte que conduzca al infierno para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Por favor, repitan después de mí. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Veamos lo que dice aquí. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le dijo a los israelitas que sacrificaran un macho cabrío o un becerro. Esto fue una especie de presagio, pero aquí dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. ¿De quién está hablando? Con su propia sangre, Jesús logró un rescate eterno. Logró un rescate eterno. Con su propia sangre consiguió el rescate eterno. No es un rescate temporal, es un rescate eterno. Pese a que leen la Biblia, la mayoría de las personas no saben de este rescate eterno que fue cumplido una sola vez y para siempre. Una vez para siempre, logró un rescate eterno. Pagó el precio por el pecado eternamente. La redención es pagar el precio por el pecado. Esto no es algo que inventaron las personas. ¿De quién son estas palabras? Son las palabras de Dios. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿A qué se refiere cuando dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo? Vean aquí. Jesús murió en la cruz, y luego fue resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo, es decir, fue ante Dios. Cuando Jesús murió lo hizo como el Cordero, y cuando resucitó de entre los muertos lo hizo como sumo sacerdote, y así, como sumo sacerdote, fue ante Dios. Justo ahora, está allí ante Dios como sumo sacerdote, y está allí abogando por nosotros. Así que, dice que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entonces, en ese momento, todo el pecado del mundo fue perdonado una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, eternamente. Tal vez esto les sea difícil de creer. ¿Cómo podría ser esto posible? De alguna manera, no parece tener sentido. Y este no era el tipo de respuesta que esperaban, y por lo tanto, simplemente no pueden creerlo. Inclusive hay doctores en teología que no pueden creer esto. En el pasado, trabajé para una empresa llamada Radiodifusión Lejano Oriente. En ese tiempo, prediqué un sermón similar a este. Expliqué que la sangre de Jesús logró un rescate eterno una sola vez y para siempre. Pero un día, alguien que escuchó ese sermón vino a presentar una queja contra mí. El presidente de la junta directiva de la estación de radio era coreano, y el director de la estación era un misionero estadounidense llamado Pence. El señor Pence. Y él era pastor. Entonces el presidente de la junta fue con el reverendo Pence para quejarse de mí. El pastor Kwon es un hereje. Debe despedirlo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? En su sermón, dijo que hemos sido perdonados una sola vez y para siempre. Eso es herejía. Entonces, Dr. Kang, ¿qué es lo que usted cree? Respondió, una persona debe arrepentirse hasta el día en que muera. Debe arrepentirse este año y el siguiente. Arrepentirse y luego arrepentirse una vez más justo antes de morir. Y si lo hace,
Sus pecados serán completamente perdonados y será salvo. Cuando el reverendo Pence escuchó esto, pensó en ello un momento, y luego le dijo, ¿de verdad? Pero yo creo lo mismo que el pastor Kwon. Esa fue la respuesta que le dio. Cuando el presidente de la emisora escuchó esto, inmediatamente entregó su renuncia y se fue. Supongamos que fuera necesario arrepentirse repetidamente de esa forma. La manera en que las personas se arrepienten es yendo a reuniones de avivamiento. Entonces, imaginen que un hombre va a la reunión y recibe mucha gracia, llora y se arrepiente de todos sus pecados. Si una persona llora con fuerza, se siente aliviado en su corazón, y todo el estrés que ha acumulado dentro desaparece. Ahora piensa que Dios lo ha perdonado y comienza a cantar himnos. ¿Pero qué himno está cantando? Todos mis pecados pasados han sido perdonados. Sus pecados pasados han sido perdonados. En ese caso, mis pecados futuros no han sido perdonados. Eso es lo que significa. Y entonces, después de haberse arrepentido de esta manera, a la mañana siguiente, por alguna razón, comienza a pecar nuevamente. Miente de nuevo, se enoja y discute con alguien, y entonces comienza a acumular otra reserva de pecados. Ya que no puede arrepentirse de ellos inmediatamente, acumula sus pecados, los acumula uno por uno, porque tendrá que arrepentirse de todos ellos cuando vaya a la siguiente reunión de avivamiento, así que los reúne y planea ir a la siguiente reunión de avivamiento, espera ansiosamente la llegada de ese día, hace los preparativos necesarios para asistir, para que todo lo demás funcione sin problemas mientras está fuera, pero un día antes algo le sucede a su automóvil y tiene un accidente y muere. ¿Creen que esa persona habrá sido salva o no? Y bien, no habrá sido salva, no se habrá salvado. ¿Saben por qué? Es porque el problema del pecado tiene que ser resuelto por completo para que una persona sea salva. Si el más mínimo pecado aún permanece, la persona no es salva. Ese hombre aún tenía pecados en su corazón, ¿no es así? Se arrepintió de los pecados de su pasado y fue perdonado por ellos, pero aún tenía los pecados que cometería en el futuro, ¿cierto? Y entonces no fue salvo. El pecado debe ser completamente perdonado. El pecado es perdonado una sola vez y para siempre, eternamente. Esto no es algo que estoy inventando. Veamos lo que dice aquí. Por favor, repitan después de mí. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Logró un rescate eterno. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre, eternamente. Ahora vayamos al versículo 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Veamos lo que dice aquí. En los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas mataban un cordero y lo ofrecían como sacrificio en el templo, u ofrecían un becerro, pero con el tiempo el sacerdote moría. En ese caso, el hijo del sacerdote ocupaba su lugar, y luego, cuando moría, su hijo se convertía en sacerdote. Estos sacrificios se llevaban a cabo una vez al año en lo que llamaban el Día del Perdón. ¿Por qué? Como dije previamente, la sangre de los machos cabríos y de becerros no podía quitar el pecado, pero estos sacrificios estaban mostrando de antemano que en el futuro el Cordero verdadero vendría y verdaderamente quitaría los pecados del mundo. Si una persona, para ser perdonada, tuviera que arrepentirse una y otra vez, cada que cometiera un pecado, Jesús también habría tenido que morir muchas veces. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una sola vez, ¿cierto? Ahora permítanme hacerles otra pregunta. ¿Cuándo derramó su sangre Jesús para proveer el perdón por las personas que vivían en el tiempo en el que Él estaba en esta tierra? ¿Y qué hay de las personas que vivieron hace 1000 años? ¿Cuándo derramó su sangre para proveer el perdón por las personas que vivieron hace 1000 años? Y en ese caso, ¿cuándo derramó su sangre por el perdón de las personas que están viviendo ahora en nuestros tiempos? ¿Lo ven? La sangre de Jesús, que derramó una sola vez, hace 2000 años, fue derramada por todas las personas de este mundo. Entonces, este es el perdón eterno, eterno y hecho una sola vez y para siempre, ¿cierto? Este es un asunto del que deben estar totalmente seguros en su corazón. Imaginemos que hay dos hombres.
y uno de ellos se arrepiente de esta manera, está a punto de morir y dice, oh, querido Señor Dios, creo que tú perdonarás mis pecados. Creo que me perdonarás. Creo... El que una persona termine en el cielo o en el infierno es una cuestión de conjugación. Esta persona cree que será perdonada. Eso no es salvación. Ahora pensemos en el otro hombre. Está sufriendo, pero dice, Señor, gracias. Creo que has perdonado mis pecados. Gracias. Esta es una persona salva. Cuando una persona cree que ha sido perdonada, eso es todo. Creer que Dios los perdonará es dejarlo al futuro. ¿Serán perdonados a través de la sangre de Jesús en el futuro o ya han sido perdonados? El que una persona vaya al cielo o al infierno es solo una cuestión de conjugación. Creer en el perdón futuro lleva a una persona al infierno, pero creer en el perdón pasado los lleva al cielo. Ahora veamos el versículo 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Para los hebreos, el final de los tiempos comenzó con la venida de Jesús. Apareció una sola vez para sacrificarse a sí mismo, una sola vez. Ahora veamos el versículo 27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Fue ofrecido una sola vez. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Veamos lo que dice aquí. La salvación que menciona aquí al final es la salvación de la carne. Aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Debemos esperar ansiosamente por el Señor, sin relación con el pecado. Si solo dicen, ¿qué voy a hacer con mi pecado? Señor, por favor perdóname, y luego Jesús viene, todo habrá sido en vano. Vean lo que dice aquí. Aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Deben esperar por la venida del Señor, sin relación con el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por favor repitan después de mí. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Dice que seremos santificados o que somos santificados? ¿Lo ven? Somos justificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. ¿Qué significa cuando dice que somos santificados? Quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. De esta manera, somos santificados. ¿De qué manera somos santificados? Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Así somos santificados. Somos santificados cuando llegamos a creer en esto. Es así como somos santificados.